Aquí está Hamzat Boukari Yabara, el secretario general de la Liga Panafricana Umoja. Un saludo revolucionario a la familia afrodescendiente de Venezuela, al pueblo bolivariano de Venezuela y a su presidente Nicolás Moro Maduro. Por el 1 de mayo, un saludo a todos los trabajadores de Venezuela, de toda América Latina, África y Caribe, que luchan contra la agresión capitalista e imperialista. Los saludo en nombre de la Liga Panafricana Umoja y en nombre de todos sus hermanos y hermanas panafricanistas en todo el mundo. Apoyamos al pueblo de Venezuela y el pueblo de Cuba y todas las personas y los pueblos que se niegan a renunciar a la lucha. Saludamos la solidaridad de Cuba, saludamos a la resistencia bolivariana y rezamos para que tan pronto como sea posible podamos encontrarnos en Venezuela o en África para avanzar juntos hacia la paz y la justicia. Como saben, la pandemia de coronavirus no apareció en África y este es un primer punto que debe enfatizarse. Por lo general, cuando ocurre una epidemia en África, no le interesa a nadie. Pero cuando el virus apareció por primera vez en China y se extendió rápidamente a Europa y Estados Unidos, el problema se volvió global. Esto significa que cuando Europa y los Estados Unidos se ven afectados, el problema afecta a todos. Pero cuando África es el único afectado, el problema no interesa a nadie. Tenemos en África muchas enfermedades que matan a muchas más personas cada año que el coronavirus en la actualidad. Hemos escuchado a los países europeos preguntar por qué África aún no está afectada por el virus. Es como si algo no estuviera bien. Hay una epidemia, está devastando Europa y los Estados Unidos, pero África no está realmente afectada. Y luego aparecieron los primeros casos en África. Debes saber que los primeros casos de personas enfermas en África son personas de afuera. El virus fue llevado por primera vez a África por los occidentales. Los casos de coronavirus en África son principalmente casos importados. Incluso si algunos países como Argelia, Egipto, Nigeria y Sudáfrica tienen muchos casos, no hay un foco africano de propagación del virus como es el caso en Europa con el Italia. Sin embargo, los medios imperialistas anunciaron que África iba a experimentar una masacre y que el virus se desarrollaría masivamente en África. Estábamos como en una profecía que se haría realidad. La verdad es que la gente en África está acostumbrada a virus, epidemias y pandemias. A pesar del pésimo estado de nuestros sistemas de salud, el virus aún no ha logrado desarrollarse masivamente. Hoy hay menos muertes en África que en un solo país como a Francia. Algunos han dicho que se debe a que la población africana es mucho más joven y el virus mata primero a los ancianos. Otros han hablado sobre el clima. En todos los casos, debemos saludar al personal médico africano que
a veces con recursos muy limitados, se ha movilizado para evitar lo peor. Se movilizó con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil africana. Pues, en el nivel de la Liga Panafricana Umoja, hemos lanzado una estructura llamada Umoja Afya. Umoja Afya significa en Swahili Unidos por nuestra salud. Unidos por nuestra salud. Es una estructura para coordinar y apoyar diversas acciones de apoyo, sensibilización e información sobre la infección por COVID-19 destinadas a las poblaciones africanas. Umoja Afya reúne a activistas de la Liga Panafricana Umoja, profesionales médicos, farmacólogos, químicos, clínicos, biólogos, responsables políticos que están a la vanguardia de la lucha contra la infección por COVID-19. Tenemos varios objetivos. Primero, identificar la necesidad de las poblaciones en el continente gracias al apoyo de los compañeros y su conocimiento local. Segundo, organizar campañas de sensibilización, apoyo e información entre las poblaciones africanas. Identificar a los artesanos que pueden participar en operaciones de campo en la fabricación de máscaras. Tercero, apoyar la implementación de soluciones locales destinadas a mitigar los efectos, reducir la propagación de la pandemia o curar a los pacientes que sufren este virus. 4. Informar mejor al público en general, a la espera de datos confiables y con respaldos científicos. Configurar y administrar la plataforma de información y acción, herramientas de comunicación y soporte. 5. Administrar la distribución de donaciones financieras o en especie a destinos en las secciones continentales del continente y monitorear la campaña en el continente y en la diáspora e informar a la población. Desde el comienzo de la epidemia, los activistas de la Liga Panafricana Umoja se movilizaron masivamente para brindar apoyo a los pueblos de África. Por el momento hemos producido programas de sensibilización e información audiovisual sobre COVID-19, la creación de una canción comprometida en la lucha contra el virus, la decisión de dedicar un número especial a esta pandemia en la revista de la Liga, la revista Panafricana, y lanzar una campaña de producción y distribución de máscaras hechas localmente en telas en beneficio de las poblaciones africanas en el continente. En Congo-Brazzaville trabajaremos para llevar material a las personas expuestas, en particular el personal médico, el personal de seguridad y los comerciantes. En la República Democrática del Congo vamos a trabajar en personas vulnerables. En Togo, Níger y Costa de Marfil, por ejemplo, realizamos actividades de recaudación de fondos, de sensibilización y donaciones a las poblaciones. En nuestro nivel, la respuesta al coronavirus pasa por la promoción de la medicina tradicional, de una mejor alimentación a nuestras poblaciones
En nuestro nivel, la respuesta al coronavirus pasa por la promoción de la medicina tradicional, una mejor alimentación a nuestras poblaciones y mejorando la higiene sanitaria. La respuesta al coronavirus también implica la lucha contra el capitalismo. Para nosotros es muy importante mostrar que nuestros países en el sur, en África, pueden organizarse y encontrar soluciones sin depender de los países del norte. También denunciamos en un comunicado de prensa el anuncio de la cancelación de la deuda africana, porque en realidad, en verdad, es una operación de comunicación para hacer creer que África es pobre y está endeudada y que Occidente es rico y generoso. Desafortunadamente, tenemos líderes que han respondido favorablemente a este discurso y que continúan endeudando a las poblaciones en condiciones injustas. A nivel de la Liga Panafricana Umoja, esperamos muy pronto poder desarrollar relaciones y intercambios con organizaciones bolivarianas y latinoamericanas para fortalecer nuestros lazos de solidaridad en el tema de la salud y la soberanía médica de nuestros pueblos. Compañeros de Venezuela transmiten saludos de la Liga Panafricana Umoja y de toda África al pueblo bolivariano de Venezuela, a la resistencia y a su presidente Nicolás Maduro. Hasta la victoria, siempre, Umoja Nguvu, la unión hace la fuerza.